Entonces, en este punto, me parece que van sentadas bien las premisas. Hay dos aspectos simplemente que yo deseo mencionar y que es parte del artículo de BYU que presentamos al inicio. Y dice el autor de este artículo, ojo, que este concepto de primogénito no aplica para el primer hijo nacido de Dios en la carne. Él no es el primogénito. Entonces, en ese sentido, no en la aplica carne, dijiste. en la carne, exacto. Ahora, la otra cosa que también es importante mencionar en cuanto a que él es el primogénito, es que justamente de acuerdo con la sección 76 de Doctrina y Convenios, justamente aquellos que sean exaltados, que lleguen a ser dioses y diosas, reyes y sacerdotes del más alto Dios, ellos serán la iglesia del primogénito, ¿sí? Entonces, y es parte de lo que decía César hace un momento, ¿no? Cuando nos ligamos a Jesucristo en convenio y acudimos a Él y guardamos esos convenios y somos redimidos por su expresión y recibimos su confirmación y muchos más elementos que hay ahí, entonces vamos a ser exaltados. Y si somos exaltados, llegaremos a formar parte de la iglesia del primogénito. Es la iglesia de los exaltados. Entonces, esta es otra variante o otra perspectiva de la primogenitura de Jehová. Ahora, y todo esto a mí sigue, simple y sencillamente sigue reforzándome lo que pensaba, ¿no? Porque Jehová, pues es lo que es, ¿no? Es un Dios y al menos yo no lo soy. Entonces, y siempre voy a depender de Él. Y si llego a hacerlo, será por Él y por su gracia. Entonces, en esa escritura yo sigo reforzándome, pero vamos, ¿qué les parece en este camino que hemos sentado a esta carta también de la primera presidencia, Pepe, de 1916? Déjenme, la voy a poner por aquí en pantalla. Y fíjense, ayer platiqué brevemente con unos amigos sobre este tema y decían más o menos lo mismo, tú complicas todo, me dijo uno de ellos. Bueno, tan complicado es que la primera presidencia tuvo que sacar una carta en 1916 para aclarar el punto, ¿no? O sea, sí, tan simple me decía él, es que es muy simple, él es nuestro hermano mayor y se acabó. Ah, bueno, pues si es tan simple, ¿por qué hay esta carta de 1916? Ahora, claro que estamos hablando de una época donde se hacían este tipo de declaraciones que hoy en día ya no la vemos. Pero mira, esta es la carta, buscándola por ahí en internet la encontramos. En los sitios oficiales de la iglesia los encuentras en español. Yo no la encontré en, en español en los sitios oficiales de la iglesia, pero afortunadamente alguien tuvo a bien traducirla y publicarla en internet. Así que bueno, está este punto, Víctor, si nos quieres ir dando cuenta del contenido de esta declaración de la primera presidencia. Sí, básicamente aborda el tema del padre y del hijo y cuándo el hijo es padre y cuándo el padre es padre, ¿no? Es decir, básicamente nos dice, en las escrituras se menciona en diferentes ocasiones el término padre, refiriéndonos a un padre de nosotros, pero cuando se refiere al Padre Celestial y cuando se refiere al Hijo Jesucristo, ¿no? Y al menos aquí se distinguen cuatro acepciones del término Padre, y al menos en 3 de estas 4, el Padre es Jesucristo. Es decir, en la primera dice Padre en un sentido literal, y básicamente dice es Elohim, es nuestro Padre Celestial, que incluso también es Padre de Jesucristo, ¿no? Ahí lo dice en el punto número 1, dice Padre en el sentido literal. ¿Lo leemos? Sí. A ver, espérame tantito. Dice el punto número 1. Ahí lo leo. Ok. Dice, está en la parte baja, ¿no? Dice Padre en el sentido literal. Sí. Dice, los pasajes de las escrituras que tienen el significado ordinario, literalmente el de Padre, son demasiado numerosos y precisos para ser citados. Estos pasajes tienen por objeto indicar que Dios, el eterno Padre, a quien damos el exaltado título de Elohim, es el Padre literal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como que todas las cosas que me diste son de ti. Está media rara la traducción, o no sé si se brinca.
Así Es- como de los espíritus, a ver, ¿dónde estás? eh, A quien damos exaltado título Elohim. Ajá. Es el a ver, tercero. es que donde lo doy hacia abajo, como que se brinca. A ver, dejo de compartir y la vuelvo a poner. Permítame tantito. Yo la tengo aquí también, pero a ver, son demasiado numerosos y precisos. Estos Sí, pasajes tienen por objeto indicar que Dios, el eterno Padre, a quien damos el exaltado título de Elohim, es el Padre literal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como de los espíritus de la raza humana. Elohim es el Padre en todo sentido en que Jesucristo es así llamado, y por distinción es el Padre de los espíritus. De modo que leemos en la epístola de los Hebreos, por otra parte tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? En vista de este hecho, Jesucristo nos enseña que oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Eso es lo que leíste? estaba en el punto uno, sí. Nada más Sí, que déjame la quito porque no logro proyectarlo bien. ok. Pero bueno, Víctor, adelante. Sí, en este sentido, ¿no? Ahí habla del Padre y ese lo podemos entender como el Padre Celestial, porque dice, incluso es Padre de nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? Y menciona su nombre. Entonces, yo creo que esa parte está muy clara. Cuando encontramos en las Escrituras Padre en ese sentido como Padre literal, se refiere a nuestro Padre Celestial. Y a partir de ahí desglosa los argumentos para que las otras tres acepciones podamos entenderlas de que se está refiriendo a Jesucristo como nuestro Padre. ¿En qué sentido? El primero de ellos, déjame voy aquí, donde dice el punto número 2, dice Padre como creador. Y dice lo siguiente, segundo significado de Padre en las Escrituras es el de creador, como en los pasajes que se refieren a cualquiera de las personas de la Trinidad, llamándolo el Padre de los cielos y de la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Dios no es el Padre de la tierra, que es uno de los mundos en el espacio, ni de los cuerpos celestiales, en total o en parte, ni de los objetos inanimados, plantas y animales sobre la tierra, en el sentido literal en que es Padre de los espíritus del género humano. Por tanto, las escrituras que en cualquier manera se refieren a Dios como el Padre de los cielos y de la tierra, deben entenderse en el sentido de que Dios es el hacedor, organizador, creador de los cielos y de la tierra. Con este significado, como en cada uno de los casos el contexto lo indica, Jehová, quien es Jesucristo el Hijo de Dios, es llamado el Padre, y aún el Padre eterno del cielo y de la tierra. Y tal vez hasta ahí podemos dejarle, ¿no? Sí, fíjate, de este punto a mí personalmente me llama mucho esta aclaración que dice, Dios no es el Padre de la tierra. O sea, ¿por qué no lo es? Porque Jesucristo es el que hizo, fue el brazo ejecutor, ¿no? Fue quien estableció las condiciones para que la tierra, en la forma en que fue creada, seamos pre-evolucionistas o no, llegáramos a este punto. Entonces, Jesucristo es el Padre de la tierra. Y aquí es donde entra mi conflicto. A ver, si Él es el Padre de esta tierra, si Él es el creador de esta tierra, si Él es el Dios de esta tierra, ¿por qué llamarle hermano? Te tengo una pregunta, abogado. A ver, Si tú no hubieras hecho convenios en la iglesia, no fueras miembro de la iglesia, no hubieras hecho convenios con Dios y con Cristo, ¿cuál sería tu relación filial hacia Cristo? Porque aquí habla de que Cristo, misma. bueno, es el hacedor de las cosas inanimadas, ¿no? De la tierra per se, pero no es el mismo sentido de ser padre de los espíritus. Ahí marca dos formas de creación. Sí, Pero hablando, ¿cuál sería tu relación con Cristo? la misma, porque dice que cuando venga, dicen las escrituras, cuando venga el Señor, que toda rodilla se doblará y toda carne reconocerá que Jesús es el Cristo, el Dios de Ajá. este mundo. Entonces, la relación seguirá siendo exactamente la misma, aunque de hecho no me esté exaltando o no me esté redimiendo. Lo digo porque hay una diferencia, y en el libro de Mormón se marca, si por ahí tienen la cita, ayúdenme, Sí, donde Cristo se convierte en el Padre, sí, cuando es, entramos ya, en convenio con Él. Pero entonces, antes no.
O sea, llega a ser Padre por convenio con nosotros, porque entramos en un convenio a través de Él, como nuestro Salvador. O sea, Cristo es el Salvador de todos, pero lo será específicamente de aquellos que hagan convenio con Él. De hecho, es otra de las acepciones que menciona aquí en el artículo. Así es. Pero mi punto es, y antes del convenio, ¿qué relación filial tiene contigo? Es Dios, sí es un Dios, igual que el Padre Celestial, y el Padre Celestial es tu Padre Celestial. Pero Cristo, ¿qué relación tendría? Yo ahí es Y con eso donde... yo dale, perdón, dale. Adelante, Pepe, adelante. Solamente iba a hacer una pregunta, porque con esto que dices, ¿cuál sería tu relación? Vamos a pensar que no fueras miembro, etcétera. Pero yo lo transportaría un poquito más aquí a lo terrenal para ver cómo cambiaría o cómo entenderíamos una relación con alguien. Chava, y te pregunto, ¿por qué él es el abogado el que dice le hace ruido? ¿Quién es la persona más famosa que conoces aparte de Víctor y César? O sea, pero famosa que lo conociste desde antes y Pepe que Valle. hoy es famosa. ¿Eh? Pepe Valle va a decir. O sea, te pregunto eso porque vamos a pensar que tú conociste a, y perdón aquí porque él es el presidente de México, o sea, al que no le gusta lo siento, pero Andrés Manuel López Obrador lo conociste cuando fue tu maestro, no tu maestro, fue tu cuate ahí de la colonia y ahora es presidente. Si tú te lo encuentras, le dirías, ¿cómo estás, presidente? O ¿cómo está, presidente? O le dirías, oye, ¿cómo estás, Andrés Manuel? A eso voy, o sea, con la pregunta que te hace César, creo que también lo podemos traducir o transportar a nuestro mundo. ¿Cambia la relación de alguien que yo conozco tan solo porque se gana un título? ¿O solamente le digo, o cambia esa relación en público y en privado somos diferentes? Tal vez también se aplica para esto de Jesús, de Jesucristo y nuestro hermano mayor. Tan solo en público le dirías, te sentirías más feo decirle hermano mayor, pero en privado tú dices, oye hermano, ayúdame. ¿Sí me explico en la pregunta? Y hay una diferencia cultural, yo creo, porque entiendo la preocupación de Chava, que es al respeto. Eh, Pongo una experiencia en la misión, ¿no? Cuando decimos los misioneros tenemos un manto y esto y aquello. Una vez mi compañero le dio un zape a otro misionero. Estábamos en divisiones, así. Y este compañero era nuevo y le dijo: "Oiga, respete mi manto". Y entonces él le dice: "Es entre mantos". O sea, la experiencia es ilustrativa en el sentido de que a veces usamos las cosas para vernos igualados, ¿no? Y creo que sí, cuando hablamos de Cristo como hermano mayor, lo último que deberíamos hacer es, ser igualados, ¿no? Como dicen, o sea, el romper esa línea de respeto, y esa línea de respeto es bastante cultural. A mí, por ejemplo, me hace mucho ruido y se me hace muy chistoso que en español al padre le oramos de tú. Te damos gracias, te pedimos, pero en inglés le oran de usted, usan pronombres como thy, thou, como el equivalente a usted, pero todavía como más respeto, ¿no? Allá. Pero si en español le oráramos de usted al Padre, se escucharía realmente raro, y diríamos: "Oye, ¿qué no le tienes confianza o qué?", ¿no? Entonces, no es una cuestión más bien es una cuestión cultural de cómo ves ese respeto hacia Cristo más allá de la forma del idioma que utilices. Entonces, eso sí puede pasar, o sea, uno puede utilizar, un lenguaje muy formal para ofender o para ser sarcástico, y uno puede usar un lenguaje coloquial para sentir confianza, cercanía y al mismo tiempo manifestar un respeto y un amor profundos. Bien, en la escritura de la que tú hablabas, César, y es parte del propio documento que más adelante viene, la voy a leer, es en Mosías 5. Una vez que el rey Benjamín, ahora lo pongo en pantalla, el rey Benjamín establece que si estamos dispuestos a concertar un convenio con Dios, menciona lo siguiente en el versículo 7. Ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque aquí hoy Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre, por tanto habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. Y bajo este título sois librados, y no hay otro título por medio del cual podáis ser librados. Bien, aquí en este punto, con base en esta propia escritura que tú acabas de mencionar, a ver, si nosotros ya hicimos un convenio con el Padre o un convenio con Jesucristo,
y decimos que hemos sido engendrados espiritualmente por Él, ojo, en la posición en la que nosotros estamos, somos engendrados espiritualmente y llegamos a ser sus hijos y sus hijas por convenio, ¿por qué llamarle hermano? Si Él es mi Padre, Él me está engendrando espiritualmente, Él me está salvando y redimiendo. Por sentirme más cerca de Él, me hace sentirme más cerca de Él, llamarle Dios mío, Señor mío, no hermano. Él es el que me redime, no es mi hermano. De Oye, donde Salvador, me pero platico simplemente. aun cuando Él sí nos llame hermanos a nosotros, digo, ¿Dónde está esta referencia? O amigos, también nos dice. también Sí, en Hebreos. En Hebreos 2:11 te puedes ir a buscarla para que veas. Vamos a verla. y también hay una en Mateo relacionada con eso. Ahorita Sí. la busco. Pero una cosa es que el presidente Nelson me diga Chava, y otra cosa es que yo le diga Russell a él. ¿Por qué no? Claro. Es que él al decirte Chava te está abriendo ese canal de confianza. Por eso yo decía al principio, es en ambas direcciones. Como me Hebreos recuerda a José Smith cuando le decían, ¿cómo me refiero a usted? Hermano José, está bien. Y de hecho, Pepe, por ahí Pepe Mercado estaba diciendo, no, el hermano Franklin dice, me dice, es que usted, yo le llamo al hermano Pepe y se llama José, y de hecho a mí me gusta más que me llamen Pepe por esa cercanía, o sea, yo nunca he querido José porque se escucha más, no sé, pero en este caso dejo la pregunta también, si Jesucristo, y otra vez es con todo el respeto y sin ser blasfemo, ¿cómo se sentiría mejor Jesucristo yo hablándole a él? O sea, y no puedo contestar por Jesucristo, pero sí puedo hacer la pregunta de que cada quien piense, ¿cómo Jesucristo se sentiría diciéndole padre, etcétera, etcétera, o diciendo tú eres mi hermano mayor? ¿Sentiría él una falta de respeto? No lo sé. La hermana dice, bueno, también en todo caso nos llama hijitos. O sea, sí nos llama amigos. Esta que tú decías era Hebreos, ¿cuál, Pepe? Creo que es Hebreos 2:11, ¿no? Sí. A ver, Sí. vamos a ver. Aquí la tengo, dice lo siguiente. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hablando de Jesucristo. El que santifica es Jesucristo, claro. Quiero hacer también aquí un énfasis. Pepe Mercado anda muy activo el día de hoy. Dice que a sus discípulos le dice amigos, a los 12, no a cualquier persona. Ese es Y cierto. esto va un poquito de la mano con la parábola del buen samaritano. No voy a entrar en detalles, pero la parábola del buen samaritano puede representar todo el plan de salvación desde que un hombre cae medio muerto, es redimido por un samaritano y el samaritano le pide ayuda a un mesonero para cuidar de él hasta que regrese, representando la segunda venida del Salvador, si asumimos que el samaritano representa a Cristo. Y le deja un cheque en blanco, le dice, yo te pagaré todo a mi regreso. Y entonces, ¿a quién le damos un cheque en blanco? Pues a alguien con quien tenemos mucha confianza. Y aquí el mesonero, en un artículo que salió en La Leona por ahí del 2007, eh, menciona que el mesonero debe tener una relación de amistad muy íntima con el samaritano, así como el profeta o los 12 la tienen con Cristo, que están a cargo del mesón donde están curando, ¿no?, a los demás. Sin embargo, también esto, puede ser un símbolo de cuando nos dedicamos completamente a Él, hacemos un servicio, realmente genuino y hacemos convenios con Dios, accedemos a un tipo de amor que no se accede más que por convenio, que el presidente Nelson lo mencionó como Gesed, es la palabra en hebrea, que habla de este amor, esa relación, la relación cambia. Otro ejemplo que me viene a la mente, ¿no? Hablamos de una relación por convenio, Chava, Víctor, Pepe, ustedes están llamados a amar a todo el mundo y a amar a las personas a su alrededor, pero tienen un convenio con su esposa. ¿Aman igual a otras mujeres que a su esposa? No. Para nada, ¿no? Y Este ojo, que esto queda grabado, ¿eh? salió peor abogado que Chava este. Oye, César. Entonces, el punto es, hay una Espérame. relación distinta cuando se César, entra por convenio. Sí, Chava. antes de que cierres tu argumento, déjame voy a aludir a la teoría de Juan Alvaradejo. Él dice que el amor
es uno solo. El tipo, no hay amor de hermano, amor de esposa, que el amor en las Escrituras es uno solo. Y Jesucristo nos dio el mandamiento de amar a todos como Él nos ama y como el Padre nos ama. Entonces dice, así como amas al Padre y amas a Jesucristo, amas a tu esposo y amas a la hermana y amas al hermano, y es un solo tipo de amor. Entonces, sí está bastante cuestionable esta teoría, pero responde a lo que tú dices. Ve quién sí piensa que el tipo de amor con el que se puede amar a César se le ama a la esposa. Una cosa diferente es el apego, pero el amor en sí mismo, bajo esa perspectiva, sería el mismo. Ok, pero el punto es, la relación no es la misma. La Con base priorización en de el la amor relación no es la sería la misma. misma. ¿Mande? Con base en el amor sería la misma, ¿La relación? ¿sí? Bueno, Si, yo creo que es si, una si discusión de cumpliéramos conceptos, el pero ¿estamos mandamiento de de amar a acuerdo? todos, ¿Cómo? si cumpliéramos el mandamiento de amar a Sí, todos. claro, claro. Esa es la Estamos hablando de un condición. estado de perfección, ¿no? Sí. Ok, pues yo lo que quiero hacer notar es que si las propias escrituras hablan de un tipo de amor distinto, bueno, tú citaste al Elder Albaladejo, yo Sí, cito es tu al teoría, es tu presidente teoría. Nelson, ¿no? Sí. Que se habla de que los discípulos acceden a un tipo de amor distinto a través de los convenios. Y puse la relación de esposa con otras personas como un ejemplo, no como digamos, la definición perfecta de. Mi punto es, si hay una relación distinta que se construye con El Salvador, pero a lo mejor lo que está haciendo ruido es que asumimos que esa relación nos iguala y eso nunca va a pasar, al menos no en esta vida. Entonces, cuando nos referimos a él, eh, como hermano, podría entender, Chava, desde tu perspectiva, que corremos el peligro de perder el respeto. Y esa línea, a lo mejor que muchos dicen, ay, pero perdón por expresarme así, pero hay quien dice: "Ah, voy a hacer esto y Diosito me perdona". O sea, dicen Diosito como que lo hacen chiquito y no sé, eso, por ejemplo, a mí me da ñáñaras, ¿no? Porque dices: "¿En serio?", ¿no? Ese también me causa conflicto. Ajá. Sí. Y a lo mejor eso puede llegar que algunos utilicen el término de hermano como para empequeñecer a Cristo y su papel. Pero yo he visto, al menos en mi experiencia, que la mayoría lo utiliza para expresar cercanía con él, sobre todo en momentos difíciles, como que está ahí como tu hermano, pues, acompañándote, cercano. En relación a lo que decía César de la palabra del buen samaritano, Mateo 25:40, y son palabras de Jesucristo, ¿no? Hasta donde creemos que esté traducido correctamente. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Este comentario lo puso Alondra hace un buen rato y con eso nos hubiéramos podido ir, porque aquí nos enseña dos cosas. Recuerdan que yo les decía, tendríamos que ver si es nuestro hermano en algún sentido y además si es el mayor. Y entonces esta escritura puede responder las dos cosas si la tomamos muy literal, cuando habla de mis hermanos más pequeños. Una cosa que yo diría, y solamente aquí nada más, hasta Chava le voy a caer bien en esta parte, porque otra vez, yo siendo el abogado del diablo, yo puedo irme de los dos lados, y en esta escritura lo único que podría decir es que Jesucristo todavía estaba en la carne, todavía no era exaltado, todavía no tenía el título de Dios, Ya todavía no... había creado el cielo y la tierra. pero todavía tenía que pasar por el estado mortal, entonces que ahí sí todavía estábamos al mismo nivel. Es que yo creo que ya había pasado por un estado mortal antes. Sí, con lo que es.